El pasado 18 de abril se abrió al público la exposición Remitente Gerald Brennan, dentro de los actos del Año Brennan y del Día del Libro, organizados por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Una muestra que adentra al espectador en los últimos años de vida del hispanista británico, a través de 50 cartas escritas por él y otros elementos como fotografías o libros pertenecientes a su biblioteca personal. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias en primer lugar, y os doy la bienvenida como concejal de Cultura y gracias por venir a la biblioteca, a los representantes de nuestros colectivos y a aquellas personas que se han acercado a esta sala de exposiciones porque también en algún momento tuvieron algún tipo de relación con Brennan. Veo algunas de las personas que con 40 años menos están en estas fotografías. Es el caso de Miguel de la Rosa Naranjo, que fue alcalde de nuestro pueblo y era concejal de aquella corporación y, si no recuerdo mal, diputado de Asuntos Sociales de la Diputación, si no recuerdo mal. Bueno, esta exposición se hace gracias a la donación que hizo la familia Pipar de sobrino nieto William de Gerald Brennan el año pasado, en marzo del año pasado. Esa donación fue gracias a la estudiosa de Brennan, Lola Ortega, y es una donación que quiso hacer la familia a las dos principales instituciones que cuidan y potencian el legado de Brennan: la Casa de Churriana, que es en representación el Ayuntamiento de Málaga, que recibió una veintena de cartas y otras tantas fotografías, y a Laurín el Grande, que recibió estas 50 cartas de manos de su sobrino nieto. Y hemos querido con esta exposición pues darlas al público, mostrarlas, pero sobre todo lo que queremos es que se cuente la historia de estos últimos años de Brennan, sus últimos años de vida, que son aquí en Alhaurín el Grande. Y es una exposición de factura propia, por así decirlo, de producción propia del área de cultura, con el diseño de Pablo, el diseño expositivo, en este caso la colaboración y la locución de Francisco Torres. Vente para acá, por cierto. De Francisco Torres. Yo me he encargado de los textos, y por parte de Cristina Ramírez, que nos ha acompañado haciendo la beca de un máster de patrimonio literario, se ha encargado de la transcripción de las cartas, que no es fácil porque es una letra difícil de interpretar, y también de su traducción. Pues en fin, ¿qué cuenta esta exposición o qué vais a encontrar? La hemos estructurado en diferentes niveles y sabemos que las cartas como tal, al estar también escritas en inglés y ser manuscritas, son de difícil lectura. Pues lo que hemos hecho es establecer pues dos niveles: el nivel visual de la propia carta, del valor histórico de ese papel y de ese blanco sobre negro, y por otra parte pues el nivel de audiodescripción y el de la audioguía, que se puede o bien descargar a través del código QR de la entrada o de cada una de las partes pues del código QR más próximo. Como digo, en diferentes niveles: en el general, de las zonas de la exposición, y en el concreto de las cartas que hemos creído más importantes y que cuentan mejor la historia que queremos trasladar. Esas cartas y la locución de cada una de las zonas, que son la donación,
primero la introducción, la donación, Brennan y Alhaurín el Grande, con el homenaje de 1983 como parte gráfica, las cartas en sí y la parte de la biblioteca. Esta parte de las cartas dividida en 4 ámbitos, que son la literatura y Gerald Brennan, lo que cuentan las cartas sobre la literatura, sobre sus libros, sobre lo que cobra por los libros, sobre a quién está dejando los derechos de autor de sus libros, cómo está negociando con las editoriales, etcétera, etcétera. La parte más íntima, que es la convivencia en lo que él llama ese experimento con Linda Nicholson y su marido Lars Pranger y sus 2 hijos. Luego la parte de las preocupaciones de un hombre anciano. Vais a comprobar inmediatamente que él llega ya pasados los 70 años a Alhaurín el Grande, o casi los 76 años, y es un hombre que está más que preocupado o está obsesionado con la muerte, está deseando la muerte. Hay que entender que Gerald Brennan era una persona muy vigorosa en juventud, una persona con mucha energía, con una vida muy intensa en todos los planos, y cuando llega a la vejez se encuentra pues una persona limitada. Veréis que hay muchísimas referencias a enfermedades, a sus operaciones y a ese deseo pues de acabar como pronto, ¿no? Y luego está la parte dedicada a Alhaurín el Grande, donde habla de la casa. La casa la ocupan en el verano del 70, compran el terreno, se habla también de los problemas que tuvo en la construcción con el constructor alemán que se encarga de la casa, y luego lo que habla principalmente es de la comodidad de esta casa con respecto a la de Churriana. Los motivos reales de su traslado son 2: olvidar o dejar atrás el recuerdo de Gamel Bulsey, su mujer, que fallece de cáncer en el 68 y quiere irse de Churriana. La casa es muy grande además, y en ese sentido cuesta mucho. La casa es cara, tiene a 2 personas que trabajan para él, y entiende que para los últimos años de su vida quiere buscar un sitio pues más cómodo, más pequeño y sobre todo más barato. Él es una persona muy obsesionada con el dinero, pero obsesionada porque en todos sus libros, desde el primero, desde que habla en Al sur de Granada de por qué se puede venir a España a leerse 2000 libros en la Alpujarra, que es gracias a la dotación económica que le da una tía, él está siempre muy preocupado con eso. En eso es pues muy británico, ¿no? El dinero que tiene en valores, cómo le están rentando, cómo sube el precio de la vida, cómo Alhaurín el Grande es más barato, cómo le da, por ejemplo, un vecino le da la verdura porque le encantó el laberinto español y entonces pues le da gratis pues todo su verdura, etcétera, etcétera. Comprobaréis que está muy preocupado con ese día a día. Así que lo que me gustaría darle la palabra a Paco. Paco hace, digamos, 2 niveles narrativos: el general más neutro de la propia exposición y de cada una de las partes, y después asume el reto, porque es un reto, de interpretar al Brennan mayor. Y lo hace de manera acertada porque conforme las cartas avanzan en el tiempo y se acercan a ese 1987, Brennan va más pausado, Brennan va más lento, y por lo tanto pues traslada y transmite que es una persona pues anciana, ¿no? Las cartas se alargan, que eso fue también un cierto debate entre nosotros, pero yo creo que ese material es bastante interesante y es una forma de aproximarse a la exposición, pues bueno, de manera amena, ¿no? Habría sido diferente pues dar la transcripción en inglés y la traducción en español y estar leyendo. Así que es como un viaje, ¿no? Visual, pero también sonoro. Bueno, en primer lugar, para mí dar las gracias enormemente porque este reto me ha hecho posible una de mis aficiones más importantes, que es la narrativa, el narrar relatos, ¿no? Y en esta ocasión el ponerme en la persona de Gerald Brennan, pues bueno, es un reto importante y a la misma vez, pues para mí es precioso, ¿no? Porque es interpretar a alguien que ha estado viviendo en mi pueblo, que valora mi pueblo, porque hay detalles en los que dice cositas muy importantes.
importante para los alaurinos, como aquello de que este señor, que a consecuencia de haberle gustado tanto el laberinto español, pues le regala la fruta y la verdura, como ha comentado Luis. Entonces no dice otra cosa que cómo somos los alaurinos, ¿no? Este corazón abierto. Después, gracias a leer estas cartas, pues me he empapado de la vida de Gerald, que la verdad no la conocía anteriormente. Conocía más que nada lo que casi todos los alaurinos hemos escuchado, los que éramos unos adolescentes como yo, en la época que llegó a Alhaurín el Grande, y oíamos de Gerald Brennan, pero bueno, la verdad que no sabíamos nada, ¿no? Y me ha gustado porque me he empapado, me he puesto un poco en su papel, ya es casi de mi familia, entonces da gusto entenderlo, ¿no? Porque obviamente una persona que vive de lo que escribe, en una época en la que los escritores, como la gran mayoría, han hecho dinero cuando ya han fallecido, ¿no? Según lo leía, pues también he tenido el gusto de ver cómo había compartido la lectura de escritores como Charles Bukowski, que es un escritor que a mí personalmente me gusta mucho, y aquellos escritos de Engels o Conrad, que a ambos pues parece ser que le gustaban mucho, ¿no? Y todo esto, pues la verdad, me ha llenado, ¿no? Y también el ver esa persona que hay que entender normal, esas ansias por el morir, no era otra cosa sino el ver cómo a lo largo de su vida, y sobre todo en ese último otoño, su vida se va quedando sola, ¿no? Porque pierde a su mujer, pierde a su hija, pierde a los mejores amigos, y la verdad que es muy triste continuar aquí en el mundo cuando has perdido a todo aquello que quieres, ¿no? A todo aquello que tienes cercano a ti. Y ese problema también muy grande que estaba en su cabeza, que es el no querer estar solo, algo que sobre todo cuando vamos cumpliendo años ninguno queremos, ¿no? Y es gracias a este matrimonio y sus niños que él vive acompañado, y además está encantado, como él dice, yo lavo los platos, pero estoy encantado porque me llevo muy bien con ellos y estoy en compañía, ¿no? Y todo esto es lo que quisiera que se trasladara a todos vosotros, y que a la hora de la interpretación de la carta sintáis como si fuese el propio Gerald. Sé que es quizás muy atrevido lo que estoy diciendo, pero que quisiera que sintieras como si fuera el propio Gerald quien está transmitiéndolo, ¿no? Quien está diciendo, para que veáis un poco cómo era él, cómo vivía aquellos momentos y el porqué de estar en Alhaurín y qué era lo que más le importaba. Bueno, dicho todo esto, que muchísimas gracias, sobre todo pues a la Concejalía de Cultura por haber confiado en mí, y nada, espero que disfrutemos durante muchos años de estas grabaciones. Gracias. Bueno, pues al hilo de lo que acaba de decir Paco, estas grabaciones sí se van a poder disfrutar, porque esta exposición, que va a estar hasta el 30 de septiembre, haremos visitas guiadas, haremos material didáctico. Esta exposición se va a transformar en el contenido fundamental de la mesa interactiva que se va a instalar en la sala de Gerald Brennan de aquí de la biblioteca, lo que llamamos la Fundación Gerald Brennan. Por un lado, se van a ver estas cartas todas digitalizadas, y aquellas que han sido locutadas por Paco tendrán el audio, y el resto de los textos introductorios, ¿no? Y se acompañará con este vídeo. Este vídeo lo ha producido AT&T Guides. El corto corre a cargo de Felipe Jurado y José Luis Toledo, que no pueden estar hoy aquí, y es a partir de un trabajo gráfico que encargó el Ayuntamiento en el año 2015, que tuvo una primera plasmación en un folleto, y por idea de la Delegación de Turismo, en concreto de María Jesús, la técnico de turismo, hemos transformado en un corto de animación con una clara voluntad pedagógica para contar la vida de Gerald Brennan y sobre todo acercarla a los más pequeños. Al principio se me ha olvidado mencionar la parte de la biblioteca que tenéis allí al fondo. Hay muy pocos ejemplares, lógicamente, pero sí quiero destacar que hemos incluido posiblemente el libro, la recopilación de las obras completas de San Juan de la Cruz, que usa, porque está subrayado además, para hacer la biografía, y Linda para hacer la traducción de los poemas.
Luego hay también ejemplos de libros de recopilación de cartas de Gerald Brennan con sus amigos. Os doy solamente un dato. Gerald Brennan se calcula que escribió 4 millones de palabras en esas cartas. A Dora Carrington llegó a escribirle en sus momentos de mayor plenitud en todos los sentidos, sentimental y sexual, 3 cartas diarias. Estamos hablando de un autor realmente, como decimos en la introducción, un autor de cartas. Esta mañana le decía yo a Pablo que, bueno, pueden parecer muchas palabras, pero pensad que era el único medio de comunicación bidireccional que se tenía aparte del teléfono, por escrito, ¿no? 4 millones de cartas. Y como digo, hay un par de ejemplares de las que escribió a Dora y de las que escribió también a otro amigo. Y no quiero que dejéis de ver una primera edición de 1919 de Nathan Day y de Virginia Woolf, como ejemplo de las joyas bibliográficas que tiene esta biblioteca en esa sala. Hay primeras ediciones de Joyce, hay libros dedicados por Bertrand Russell, es decir, se puede decir, y lo vamos a defender en un próximo congreso que hay de bibliotecas de escritores, que puede ser una de las mejores y mejor conservadas de toda España por la cantidad de libros. Y los vais a ver porque hay 4 libretitas ancla que son el listado de obras. Hay más de 5.100 obras en esa sala. Y hemos querido poner esos cuadernos porque es verdad que hace 40 años se hizo ese trabajo de manera manual indicando en cada uno de los libros si venía dedicado el estado de conservación, etcétera, etcétera. Y de la misma manera también se guardaron todo el material que él guardaba en los libros. Él guardaba desde postales, pequeños recortes de prensa, notas manuscritas, todo eso está guardado, para que veáis el alcance del legado. Y todas estas cartas, y así acabo, van a formar parte de un libro, se van a traducir, se van a transcribir todas y se van a traducir todas. Así que solamente me queda, para cerrar el acto, darle la palabra a nuestro alcalde, y si después queréis ver el vídeo, pues se puede ver el vídeo, dura 10 minutos, o si no, pues empezar a navegar y a disfrutar del contenido y de la voz también de Paco. Bien, simplemente para no alargar más, yo creo que las explicaciones tanto del concejal de Cultura como de Paco han sido más que suficientes en el sentido de todas las explicaciones y detalles que han dado. Simplemente agradecer el trabajo y felicitar el trabajo que se ha realizado desde el área de Cultura para organizar y celebrar esta exposición que se enmarca dentro de las muchas actividades que se realizarán a lo largo de este año en el año Brennan y culminarán el próximo 22 de junio con la proyección y el estreno del documental Brennan, el regreso, conmemorando el 40 aniversario del regreso de Gerald Brennan a nuestro pueblo. Esta exposición, con las fotos y cartas que ha comentado antes Luis Guerrero, vienen a poner de alguna manera imagen y letra a lo que ha sido el regreso de Brennan a nuestro pueblo y también pues cómo ha vivido esos últimos años de su vida en contacto con la población alaurín. Algunos están aquí hoy con nosotros, que lo conocieron de cerca, y yo creo que es una gran oportunidad para volver a algunos, bueno, algunos, es una oportunidad para todos de volver a descubrir de nuevo la figura de Brennan y su importancia dentro del conocimiento de lo que es, como decía la otra vez, del alma de los españoles y las experiencias. Muchas gracias.
encontramos con Miguel de la Rosa Naranjo, que fue testigo, protagonista de este momento histórico que vemos aquí reflejado en la fotografía de esta exposición, año 1983, este acto que le organiza el pueblo de Alhaurín el Grande a Gerald Brennan en uno de sus regresos aquí al municipio. ¿Qué le parece rescatar estos momentos en imágenes aquí expuestos? Bueno, yo creo que es importante recordar esto porque aparte de que Brennan era también una cierta gratitud por haber escogido a Alhaurín el Grande para pasar los últimos años de su vida, también porque yo creo que a partir de Gerald Brennan es cuando realmente se pone internacionalmente Alhaurín el Grande en el mapa, es cuando se empieza a conocer fuera. Entonces, en primer lugar, en fin, yo que soy joven, me veo aquí todavía más joven. Hace ya muchos años, era otro momento y este acto se organizó con el apoyo de la Diputación Provincial. Pilar Oriente era la diputada provincial de Cultura en aquella época y también la Junta de Andalucía. O sea, fueron las tres instituciones, el Ayuntamiento, con el apoyo de la Diputación y la Junta de Andalucía, pues hicieron posible el regreso de Brennan y luego la posterior estancia porque había que tener un mantenimiento de la casa, en fin, de todo esto. Para el ayuntamiento, ¿qué supuso tener en este regreso, en este acto, a Gerald Brennan? Y imagino que pudo hablar con el británico. No sé si tiene alguna anécdota que pudo compartir con él ese día. Bueno, nosotros, porque el traer a Gerald Brennan fue el alcalde de aquella época, Francisco Jiménez, y el consejero de Cultura, Cristóbal González. Entonces realmente, pues Brennan vivía ya solo en su casa con toda la atención de dos auxiliares de clínica y una cocinera. Y bueno, nos tuvimos que hacer cargo. Nosotros, como anécdota, decirte que entre nosotros le llamamos el abuelo, entre los tres, ¿no? Entonces nos teníamos repartido el ir a visitarlo de una forma periódica, ¿no? Incluso porque fumaba Ducado, ¿no? De comprarle 2 paquetes de Ducado a Gerald Brennan, que estuvo fumando hasta sus últimos días. ¿Y algún recuerdo de aquel día en el que Alhaurín el Grande le rinde tributo con su nombre dedicado a una calle, la avenida Gerald Brennan? No sé si tiene algún recuerdo de ese día tan importante. Ese día, bueno, es que yo creo que el regreso de Gerald Brennan está inmortalizado en foto en todos los medios, inaugurando el nombre del camino Gerald Brennan, allí a la entrada de la carretera Málaga, donde estaban los antiguos cenacheros. Eso es una cosa que tengo en la memoria, que bueno, se quitó el cartel, que yo creo que se debería de recuperar. ¿Qué le parece ver esta exposición aquí en la biblioteca? Ya para terminar. Hombre, yo creo que estas son cosas que forman parte del patrimonio de Alhaurín el Grande y que nos identifica también como pueblo, ¿no? Porque es algo que, en fin, nos marcó en un momento determinado y bueno, gracias a él, pues luego hubo una serie de personajes como Antonio Gala, en fin, todo eso, como todo lo que la otra gente que vinieron aquí a Alhaurín el Grande, que vinieron a través del conocimiento de Gerald Brennan y de que Gerald Brennan vivía aquí en Alhaurín el Grande.